En esta próxima presentación vamos a aclarar términos como IDS, IPS. Vamos a hablar aquí de lo que es un WAF, lo que es un SIM. Son todos productos de seguridad para proteger nuestra red. El tema de los IDS y IPS son algunos herramientas, son algunas herramientas que no están tan conocidas, pero bueno, en esta presentación vamos a aclarar qué son los IDS y qué son los IPS. Vamos a entender también la diferencia entre ellos y vamos a empezar. Primero vamos a hablar de IDS y vamos a entender ¿por qué lo necesitamos como un equipo de seguridad, como un control de seguridad? Entonces, miren, supongamos que en nuestra DMZ tenemos un servidor web. En el firewall nosotros permitimos que desde el internet acceden ese servidor web. Entonces tenemos una regla que permite que de cualquier IP puedan acceder al servidor web en puerto 80. Pero ¿cómo nosotros podemos separar tráfico legítimo y ataque todo dentro del mismo puerto? El firewall lo que hace, él se fija solamente si el tráfico está, el destino del tráfico es hacia el servidor web. Si está en puerto 80, él va a dejar pasar ese tráfico. Pero si es un ataque, el firewall no lo puede saber. Les doy un ejemplo con un ataque que se llama Traversal Directory, ¿sí? El ataque Traversal Directory es un ataque bien conocido en el mundo de seguridad informática y es un ataque dirigido a servidores web. En general, este ataque está dirigido a servidores web de Microsoft. Le voy a explicar cómo funciona el ataque de Traversal Directory. El atacante lo que intenta de hacer es enviar esta solicitud, este GET, al servidor web. Supongamos que nuestro servidor web es www.x.com. El atacante lo que trata de hacer es trata de escaparse, de salir de la carpeta donde están almacenadas las páginas web y trata de acceder al sistema operativo del servidor web y él intenta de llegar a la carpeta System32 donde ahí puede ejecutar el comando cmd.exe más c más dir más c. Y lo que intenta de hacer con este comando, él intenta de hacer un dir a todas las carpetas y archivos que están dentro de la partición C en el servidor. Eso es Traversal Directory. Él trata de escaparse, como ven aquí, él trata de subir 2 niveles, llegar aquí, de aquí, quiere subir 2 niveles hasta la ruta, la raíz de la partición C y entrar a la carpeta Windows System 32 y ejecutar este comando. Este ataque funciona bien para el atacante cuando los privilegios a nivel del servidor están mal implementados. Ahora, si tenemos un firewall, el firewall va a permitir esta solicitud porque está dirigida a nuestro servidor web y en puerto 80 el firewall no sabe que realmente esto es un ataque. Para prevenir estos ataques nosotros necesitamos un componente, ¿sí?, adicional al firewall que lo colocamos dentro del segmento y ese componente lo que debería hacer es inspeccionar todo el tráfico entrante hacia el servidor web, inspeccionar si es un ataque o si es tráfico legítimo. Y eso se llama un IDS. Para eso tenemos el IDS. El IDS es Intrusion Detection System, sistema de detección de intrusos. Y es lo que hace el IDS, examina todo el tráfico entrante y detecta si dentro del tráfico entrante es tráfico legítimo o un ataque. El IDS es similar si hacemos una analogía, es similar a, supongamos cuando nosotros venimos
a un concierto, ¿sí? A un concierto de rock. Entonces, primero hay un guardia que se fija que nosotros tenemos un tiquete de entrada, ¿sí? Eso es el firewall. Nosotros le mostramos el tiquete de entrada y el firewall o el guardia nos permite entrar al concierto. Después de el primer guardia, tenemos otro guardia que nos examina a nosotros y se fija si nosotros traemos un arma. Él se fija en nuestros paquetes o dentro de nuestra ropa si nosotros traemos una arma oculta o etcétera. Y eso es el IDS. El IDS es el segundo guardia, ¿sí? Bien, espero que con esa analogía entienden un poco mejor. El IDS, Intrusion Detection System, les voy a explicar. El IDS es una tecnología. Muchas veces colocamos un appliance. Aquí en este diagrama tenemos un IDS, que algunos fabricantes lo llaman un sensor, o algunos lo llaman NIDS. NIDS es Network Intrusion Detection System. Lo que hace el IDS en este caso tenemos un sensor en la DMZ, examina todo tráfico entrante, ¿sí? El IDS lo compara con una lista de firmas que tiene. Cada firma representa un ataque diferente. Él compara el tráfico con una lista de firmas y cuando detecta un ataque, lo que sabe hacer el IDS, sabe enviar un correo al administrador y detectar el ataque indicándole que en hora tal y tal se detectó ataque, por ejemplo, Traversal Directory. Y también lo que sabe hacer el IDS es mencionar cuál es el IP de origen del ataque. El IDS lo que hace solamente reporta por ataques encontrados dentro de este segmento. Ahora, ¿cómo colocamos el IDS? El IDS en general se coloca de tal forma. El puerto número 1 aquí, en el switch, está conectado al firewall. En el puerto número 2, el servidor FTP. En el puerto número 3, el servidor web. Y en el puerto número 4, el IDS. En el switch lo que hacemos, configuramos un comando que se llama port mirror. Y le indicamos al switch que todo tráfico que entra por puerto número 1, que se copie también a puerto número 4, en donde está conectado el IDS. La placa de red del IDS está en modo promiscuo y de esa forma él puede analizar todo tráfico entrante. Ahora, el IDS tiene firmas para varios protocolos, no solamente HTTP, tiene firmas para FTP, para voz sobre IP, para SQL. En este IDS aquí yo lo que hago, habilito firmas solamente para FTP y para HTTP, que son los protocolos y los servicios que yo quiero proteger. El port mirror no lo soportan todos los switches. Hay switches que no tienen el comando port mirror. Solamente los switches medianos y grandes soportan ese comando. El port mirror también le agrega mucha carga al CPU del switch. Aquí tenemos un ejemplo del comando que nosotros implementamos en el switch para implementar el port mirror. Ahora, como les mencioné, el IDS lo puedo colocar en cualquier segmento que quiera, en cualquier segmento que quiera proteger. En este caso, por ejemplo, tengo un sensor en la DMZ que está protegiendo estos servidores y puedo también colocar un IDS dentro de la red y hacer port mirror de puerto número 1 a puerto número 5, donde está el IDS, y de esa forma monitorear cualquier ataque que entra desde el internet hacia la red interna. Este IDS probablemente lo va a detectar. Acuérdense algo muy importante, que el IDS solamente alerta por ataques. No bloquea el tráfico, no hace nada más. Solamente alerta. Los sensores en general los administro con otro appliance que es el management, es el appliance de gestión. Lo que hago aquí es siempre recibo nuevas firmas porque hay siempre nuevos ataques. Entonces el fabricante del producto me envía nuevas firmas y yo envío
firmas a los sensores. Y también lo que saben hacer los sensores es, saben reportar ataques al management. En el management, en la gestión, tengo también una base de datos. Ahí puedo analizar todos los ataques que tuve. ¿Sí? Depende de la fecha y de hora o por IP. Todo lo administro con, con el sensor de gestión. ¿Sí? Bien, tenemos también algunos IDS que lo que hacen es detectan ataques por una tecnología que se llama detección de anomalía. Le voy a explicar una desventaja que tienen los IDS basados en firmas. Los IDS que están basados en firmas pueden solamente detectar ataques que ellos conocen, o sea, ataques que ellos tienen firmas para detectar esos ataques. Si es un ataque nuevo que el sensor no tiene firma para detectarlo, el sensor no va a poder detectar el ataque. Hay un concepto en seguridad informática que se llama ataques de día cero, Zero Day Attacks. Y la idea de un ataque de Zero Day es un ataque no conocido por los fabricantes. Quizás que yo, por ejemplo, supongamos que soy un hacker malicioso, descubro una vulnerabilidad en un servidor de Microsoft y desarrollo el exploit. Y yo no le cuento a nadie que tengo ese exploit en mi mano. Yo lo que tengo es un ataque de día cero. Yo voy a poder lanzar ese ataque de día cero contra este servidor, aunque este servidor sea protegido por un IDS basado en firmas. Este IDS nunca va a detectar el ataque porque ese IDS no sabe que existe ese ataque, no tiene firmas para detectarlo. Justo por el problema de ataques de día cero, algunos fabricantes desarrollaron el concepto de detección de anomalía. Y la idea es que este sensor lo que hace no funciona con firmas, sino él lo que hace detecta solamente cambios en la red. ¿A qué me refiero? Supongamos que en este segmento 30% del tráfico es tráfico HTTP y el resto es tráfico FTP. Entonces, este sensor entiende que en un día normal hay más o menos 30% del tráfico es tráfico HTTP. Si un día de repente el tráfico HTTP sube, en vez de 30%, va a estar en 60%, este sensor va a generar una alerta, porque va a indicar que algo raro está pasando en la red. Él no sabe exactamente lo que está pasando, pero está pasando algo fuera de lo normal. Y eso es detección de anomalía. ¿Sí? Hay algunos fabricantes que lo llaman heurística, hay algunos que lo llaman estadísticas, pero es la misma idea. Este sensor no funciona con firmas, sino solamente por estadísticas. Los IDS son la primera generación de estos equipos. Hoy en día lo que se implementa son IPS, Intrusion Prevention System. Es la segunda generación. ¿Cuál es el problema con estos equipos? Miren, el problema con estos equipos solo me generan alertas. Solo me generan alertas cuando hay un ataque. Y a mí eso como administrador de esta red no me ayuda mucho. Yo quiero un equipo que al momento que detecte un ataque, que lo bloquee y no lo permite que llegue al servidor. Para eso nosotros lo que implementamos hoy son IPS, Intrusion Prevention System. El IPS está colocado, ¿sí?, en línea, o sea que el tráfico pasa a través del equipo. Al momento que el IPS, si es basado en firmas o en estadísticas, al momento que el IPS detecta el ataque, el IPS corta la conexión del atacante y no permite que ese ataque llegue a los servidores. Ahora, es una gran diferencia entre los IDS, ¿sí? El IPS me ayuda a mí mucho más comparando con los IDS. Ahora, tienen que entender algo muy importante sobre los IDS y los IPS. El gran problema con estos equipos son los falsos positivos. Ahora, ¿qué es un falso positivo? Un falso positivo en el mundo de los IDS o IPS
Se refiere a que el IDS detecta tráfico legítimo, detecta tráfico normal, lo detecta como un ataque. Él se confunde y detecta tráfico normal como un ataque. Ahora, cuando tenemos un falso positivo, cuando tenemos un IDS y tenemos un falso positivo, entonces el IDS va a generar varios correos al administrador. Pero cuando tenemos un IPS y el IPS nos detecta tráfico normal como tráfico como un ataque, entonces nos corta la sesión a un cliente. Supongamos que aquí tenemos una plataforma basada en un servidor web y ahí vendemos libros. ¿Sí? Tenemos un servidor que tenemos una plataforma de e-commerce, ahí vendemos libros. Entonces, si tenemos un IPS y tenemos un cliente que está comprando un libro, no está realizando ningún ataque ese cliente, está solo comprando un libro. Pero si tenemos aquí un IPS y el IPS se confunde y detecta ese tráfico normal, lo detecta como ataque, entonces corta la sesión a ese cliente y el cliente no se va a poder conectar más al, a nuestra página web y nosotros perdimos la venta de un libro. Justo por esa razón, ¿sí? De la generación de varios falsos positivos por los IDS y por los IPS, varias empresas tienen un temor de colocar este IPS que bloquee tráfico, justo por el tema de los falsos positivos. Que esto genera varios falsos positivos y tienen que tomarlo en cuenta el día que van a implementar un IPS. Estos IPS y IDS requieren mucha administración. Esto no es un antivirus, esto es un IPS. Les digo que en Israel, por ejemplo, varias empresas que colocan sensores tienen una persona dedicada 8 horas por día para administrar estos IPS o IDS, porque esto genera muchos falsos positivos. No uno o dos por día, sino varios. Tenemos también IPS híbridos que tienen las dos tecnologías, o sea, tienen la parte de detección de anomalía y también tienen la capacidad de comparar el tráfico con una lista de firmas. Estos IPS tienen que tener cuidado cuando implementan IPS. Tienen que tener cuidado por varias razones. Primero, latencia. Estos IPS generan mucha latencia. Si ustedes tienen equipos o tienen servicios que sufren por latencia, por ejemplo, un servicio que sufre por latencia es llamadas de voz sobre IP. Si ustedes aquí en la red interna usan usan llamadas de voz sobre IP, entonces si colocan muchas veces un IPS, este IPS va a generar demasiada latencia y los empleados que están usando voz sobre IP, muchas veces esas llamadas se le empiezan a cortar. Entonces tienen que tener cuidado con estas soluciones porque generan un poco de latencia.